Les comparto hoy un tema titulado Más allá de la prédica. Y mientras que buscan la carta a Filemón en el Nuevo Testamento, les quiero compartir que dentro de la labor cristiana, obviamente, la prédica es fundamental. Entendiendo que la prédica es ese discurso en el que se enseña, se adoctrina, se dan recomendaciones espirituales al pueblo. Y por supuesto la prédica no es algo menos, y por eso cuando digo más allá de la prédica no es que esté escatimando como que es algo que no está tan malo o que está bien pero es insuficiente o que es algo ligero. De hecho, una prédica normalmente implica mucho trabajo, estudio, implica oración, humildad, porque uno no puede dar una prédica correctamente sin antes humillarse y decir, Señor, todo lo que yo pienso que es verdad, tengo que someterlo a tu ley, a tu verdad, a la que sí es cierta, lo que sí es verdadero, para no predicar con mis fuerzas y también con humildad, no sentirme yo el sabio, sino como un canal de tu sabiduría, expresar lo que tú quieres que el pueblo comprenda. Y sí, la prédica es importante, pero nuestra labor debe ser mucho más allá. Y en la carta a Filemón vemos a un Pablo que como apóstol se entregó fervientemente a la prédica, a la enseñanza, pero también yendo más allá, se fue a la necesidad de cada individuo, comprendiendo que como instrumento de reconciliación tenía que no solamente limitarse a estudiar y enseñar, sino a restaurar, a poner más de su parte, hasta buscarse problemas, porque cuando uno trata de restaurar, trata de solucionar esas cosas que están dañadas, muchas veces hasta puede caer en malos entendidos. En esta carta Pablo se la jugó, pudo haber caído un malentendido con un gran discípulo que tenía, un buen discípulo. Sin embargo, lo hizo porque él, más allá de la prédica, se iba a lo que el amor le impulsaba, restaurar relaciones y que el amor reenlazar a las personas que habían sido separadas por inconvenientes, malentendidos, conflictos y demás. Vamos a Filemón, desde el versículo 1 se define algo muy claro. Dice Filemón capítulo único, versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Aquí inmediatamente vemos que hay un colaborador, no es un ajeno, no es una persona que de repente ve y le va a ayudar en algo. Filemón, como vamos a ver aquí, era un cristiano comprometido, de buen testimonio. Vamos a leer versículos 4 al 7. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Podemos decir que Filemón como cristiano estaba cumpliendo en la restauración de vidas, era una persona que se preocupaba por conocer la verdad de Dios y porque ese conocimiento se expresara en consuelo, en ayuda a otros creyentes, a esa iglesia nueva, esa iglesia naciente cristiana que estaba empezando a impactar en todo el mundo. Comprendiendo esto y que Filemón era un buen creyente, un buen cristiano y sobre todo muy amado por Pablo, vamos a ver qué es lo que le toca abordar, porque hasta ahí la carta habla de alguien prístino, con una trayectoria impecable, pero en el cual había algo que todavía había que resolver y por lo que Pablo estaba intercediendo. Vamos a partir del versículo 8 ahora, vamos a leer del 8 al 12. Dice lo siguiente: por lo cual aún tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo y anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Ya cuando uno estudia más el contexto histórico, descubre que Filemón fue amo de ese hombre, de Onésimo. Y resulta que tiempo después, Pablo, a través de su ministerio, lo conoce y se entera que Onésimo era un esclavo fugitivo. ¿De quién era fugitivo? De Filemón. La primera esclavitud que se corta en Onésimo, la esclavitud del pecado, de la muerte, de la condenación. Ahora es libre
Pero había otro proceso que Pablo conoce por labios, obviamente, de Onésimo, y que no dudo que le pesaba a Onésimo cuando él lo confesaba, esa deuda pendiente, y Pablo, dándose cuenta que Dios lo coloca en medio de dos personas con una situación difícil, decide que esto, por amor a Cristo y por amor a ellos, tenía que resolverse. Pablo envió a Onésimo con esta carta en mano para Filemón. O sea, Filemón recibe de su esclavo que una vez le falló para restaurar una relación rota entre ambos. Porque hubo un tiempo que el vínculo de ellos era amo-esclavo, pero ahora Pablo los quiere llevar a el vínculo perfecto, que ellos eran hermanos en Cristo Jesús y por tanto tenían que restablecer y santificar ese vínculo entre ellos. Esto era revolucionario porque cuando un esclavo, ya sea que se escapaba, robaba, usurpaba, dañaba al amo, no recibía el perdón, al contrario. En la mayoría de los casos, estos esclavos que se escapaban, cuando eran atrapados, sufrían severos castigos y algunas veces los mataban. La muerte era parte de la consecuencia de estos esclavos que se escapaban. Por eso Pablo sabe que lo que era antes de Cristo en Onésimo y Filemón era terrible para Onésimo. Era la muerte, el castigo, pero también las consecuencias que iba a haber en Filemón si él hacía tal acto. Porque él, como nueva criatura, no podía actuar como los gentiles, no podía actuar como los pecadores. Él tenía que ser misericordioso. Y Pablo comprende esa coyuntura para decir, aquí tenemos que actuar. Dice Filemón 13 en adelante. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo en mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tengo yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Es muy especial este tono de un Pablo reconciliador, pero que también apelaba a esa confianza de lo que el Espíritu Santo había hecho en Filemón. Confiaba en la obra que se había manifestado en sus hermanos, en cómo él servía de consolación. Y confiando eso y también con una autoridad, pero con humildad, donde no le exige, sino más bien le solicita, le dice, por favor, recíbelo como a mí mismo. Ya no lo veas como aquel que te engañó, aquel que se fugó, aquel que no está contigo. Recíbelo como lo que yo soy, un hijo de Dios. Esta es una labor muy importante y en la que tenemos que meditar. Muchas veces nosotros como creyentes nos dedicamos a enseñar, pero no a involucrarnos más allá. Yo puedo decir, no, yo hago mi trabajo. Para una prédica de 1 hora y media, yo puedo trabajar fácilmente 20 horas. Normalmente una prédica necesita mucho estudio, hay que ser muy responsable, prepararse, pero no por eso yo me tengo que dar por satisfecho, no. Nuestra labor es ser instrumento de paz, hacer criaturas nuevas para que tengan vínculos nuevos. Padres e hijos que están separados, hermanos que están en disputa, amigos que ahora son adversarios. Puede ser que jefes que no quieren saber algo de los empleados que abandonaron la empresa. Había un vínculo que se deterioró y nosotros tenemos que llevar a esas personas primero a que sean de Cristo y luego apelando al fruto que debe haber en ellos, reconciliarlos. Eso nos toca a todos, claro que sí, porque vamos a ver personas que están en dificultades y no le podemos solamente predicar la palabra de Dios, sino hasta como dice Pablo, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, o sea, dar más allá. Y Pablo aquí dice algo muy interesante y que él lo respalda con su propia vida. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Por qué Pablo puede decir con esa solvencia, esa libertad, sabiendo que harás aún más de lo que te digo? Porque Pablo era alguien que hacía más de lo que el mundo podía esperar de él, de lo que era el rudimento de su ministerio. Él iba más allá. Y nosotros incluso podemos decirle a la gente, vayan más allá.
porque nosotros vamos más allá, porque no vemos solamente a la gente mal y decimos con una predica el que le cayó y que resuelvan, sino luego ver cómo está la vida de esa persona, involucrarse, preocuparse, orar y actuar. Y si nos cuesta algo de nuestro bolsillo, como aquí Pablo estuvo dispuesto a dar de sus propios recursos para restaurar, que bien sea así. Esta es una reflexión muy importante porque tenemos que pedirle mucha sabiduría al Señor porque vamos a involucrarnos en la vida de las personas, por supuesto, pero que lo hagamos con sabiduría y sobre todo respaldados por Él y que el Señor nos use a nosotros como aquel instrumento que hizo que padre e hijos volvieran a tener una relación, que aquel matrimonio se salvara, que el empleado y su antiguo jefe tengan una estupenda relación como hermanos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Gracias hoy porque tú nos sigues exhortando a dar más allá. Pensamos que te cumplimos a ti porque estamos estudiando, estamos orando y hasta estamos a lo mejor dirigiendo un pequeño grupo de oración o estamos dándole palabra a alguien. Pero a veces hasta por un mal sentido de lo que es la prudencia no nos queremos meter en los problemas de los demás. Mas aquí Pablo lo hizo. Aquel discípulo que lo vio con una condición triste, que lo vio mal, que lo vio cargado, porque aquí dentro de todo eso también está esa sabiduría para comprender que hay gente que está cargada y esas personas necesitan respuesta. Pablo entendió que tenía que interceder, actuar y restablecer esa relación, poniendo más de la cuenta, si era necesario, de él mismo, para que dos hermanos en Cristo Jesús no sufrieran las consecuencias de las cosas que hicieron cuando no eran de Cristo. Para estar bien claros en esto, Señor, comprendemos que nuestra labor, tú nos lo has enseñado, es llevar a las personas a un nuevo estado por su nueva condición de hijos y que las cosas viejas pasen por completo para que sean restablecidas por medio de nuestro Padre, por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Gracias por el tema que hoy nos has compartido, Señor. Gracias por la palabra que nos ha enseñado a través de esta maravillosa historia de Pablo, Filemón y Onésimo. En nombre de Jesús te bendecimos. Amén.